Hola, ¿cómo están todos ustedes? Es un gusto estar nuevamente en esta plataforma bellísima de Creciendo Contigo Mujer. Esta transmisión católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Bienvenidos, yo soy Laura Martín del Campo y les doy la más cordial bienvenida. Antes que nada, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Plasma en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que tú quieras transmitirnos. Espíritu Santo, todo lo que vaya a ser para nuestro bien y para el bien de nuestra familia. Compartimos este ratito de oración y queremos que tú seas el que nos ilumine y por medio de la Santísima Virgen María, nuestra queridísima Madre, pues nos acompañes también, Madre Santa, en este programa para que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a hablar de un tema complicado, un tema difícil. Y digo esto porque incluso la Iglesia no se pone muy de acuerdo a veces. Unos sacerdotes dicen que no, que las maldiciones generacionales no se transmiten, pero hay otros sacerdotes, sobre todo los sacerdotes exorcistas, que pues muchos dicen que sí, que tristemente sí pasa esto y en base a la experiencia de ellos y en la mía propia, porque yo tengo desde el 2003, pues con estos sacerdotes que me han enseñado tanto y que ha habido enormes testimonios, muchísimos testimonios, de cómo cuando los sacerdotes hacen esta oración de corte, estas oraciones de liberación, pues se corta todo, ¿no? Entonces, pues sí pasa, hay testimonios, grandes testimonios, y entonces pues más vale prevenir que lamentar, como dicen, y qué mejor que estos sacerdotes preocupados porque estemos bien, pues nos dan estos tips para poder cortar y para poder tener una vida más plena y feliz de la mano de nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo. Ojo, y algo muy, muy importante. De verdad, no quiero que se malentienda. La salvación es personal. Yo no me salvo ni me condeno por mis antepasados. Si fueron santos, si fueron tremendos, si fueron como hayan sido, mi salvación depende absolutamente de mí, de mis obras, de mi vida, y la condenación depende solamente de mí. Si yo rechazo la gracia de nuestro Señor y no acepto su misericordia, pues ya daré cuenta yo de eso. Eso que quede muy claro. Estos sacerdotes se refieren a que se heredan estas maldiciones en las consecuencias de sus actos. Y vamos a ir desmenuzando poco a poco esta reflexión que hace el padre Ángel Espinosa, que le mando un cordial saludo y que le agradezco muchísimo estas pláticas que da y estas conferencias, porque verdaderamente se aprende mucho de los sacerdotes, y él ya tiene muchos años en el Ministerio de la Liberación y pues conoce del tema. Entonces, él, basado teológicamente, lo que él habla tiene sustento teológico, no habla nada más por hablar, y lo vamos a ir viendo ahorita a lo largo del programa. Y él dice que hay pecados, sobre todo, y le ha tocado muchos casos de familias que llegan con él, con casos recurrentes y problemas recurrentes que no terminan de solucionarse, y rascando un poquito por aquí y por allá, pues se da cuenta que hay en los familiares
en los abuelos, en los papás, como cosas que luego no se hablaban, ¿no? Típicas familias que a veces uno dice, no, de eso no se habla en la familia, o ese tema no se toca, o, en fin, ¿no? Secretos muy guardados, medias palabras, secretos, ya saben, ¿no? Voces secretas aquí y allá y chismecitos por aquí, pero no terminan de hablarlo abiertamente y mucho menos pedirle perdón a Dios o arrepentirse, ¿no? Entonces, estos pecados que no se hablan en familia, que se esconden, los pecados familiares, no desaparecen si no fueron confesados, si no se arrepintieron. Ahí quedan esos pecados por generaciones. Se hunden, dice el Padre, en la tierra espiritual de tu linaje, lo que crece en la oscuridad, sin la luz de Dios, sin confesión, se convierte en ataduras. Ojo, muchas veces lo sabemos, pecados que no se confesaron y secretos guardados. Muchas veces no sabemos ni siquiera que hay un secreto, ¿no? Entonces vale para todo, ¿no? Lo que vamos a ver en este programa. En patrones que se repiten, en enfermedades que no tienen explicación médica, de repente es lo que yo les decía, de repente en la familia empiezan a pasar cosas que o no hay un diagnóstico o situaciones repetitivas en lo económico, en la salud, en accidentes, en cuestiones familiares que pasan como de generación en generación y que no tienen a veces explicación, ¿no? Y a veces son cadenas, dice el Padre, que estas cadenas tristemente se sienten a veces en los hijos, en los nietos. ¿Y cuál es la explicación teológica del pecado generacional? Bueno, primero que nada, el plan original de Dios es la familia, ¿no? Pero no una familia, no le interesaba a Dios que la familia en el plano social o la familia así como un contrato legal, tú me das, yo te doy, yo te atiendo, tú me mantienes, no. Dios pensó en la familia como una alianza matrimonial, una alianza espiritual. ¿Y qué es una alianza? Los contratos se rompen, ¿no? Tienen caducidad, lo puedo romper si yo quiero, ya me penalizarán o no, pero un contrato puede romperse y, como les decía yo, tiene fecha de caducidad. Una alianza es para siempre. En el Antiguo Testamento ustedes podrán ver cómo las alianzas, sobre todo, se sellaban matando un animal por la mitad y se salpicaban con la sangre de ese animal sellando la alianza. Eso indicaba que si yo fallaba a esa alianza o la rompía, pagaba con mi vida. Como correría la misma suerte que corrió el animal. Entonces, pues no era ya algo muy entendido lo que era una alianza. Una alianza es donde yo me dono por completo a ti y tú te donas por completo a mí. Por eso esa alianza que Dios quiere hacer siempre con su pueblo, salimos ganando nosotros. Porque todo un Dios se entrega a nosotros y todos nosotros nos entregamos a Él. ¿Qué le podemos dar? ¿No? Pues nada. Nuestro amor. Pero la alianza que viene a ser Cristo con nosotros, nueva y eterna. Entonces, es muy diferente esta alianza. Entonces, ojo, es una alianza espiritual. Es un pacto y como todo pacto, tiene consecuencias, como lo vemos en Éxodo 25. Dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Enseguida dice, pero las bendiciones de los padres hasta la 1000ª generación. Dios nunca se queda corto. Dios siempre, no, las bendiciones son mucho más, ¿no? Lo bueno siempre es más. Pero bueno, volviendo a esta advertencia de nuestro Señor, de que se castiga hasta la tercera y cuarta generación,
Pareciera, dice el Padre Ángel, como una venganza, ¿no? Como que no se entiende, como un Dios injusto. Pero para nada es una venganza arbitraria. Está describiendo Dios una realidad espiritual. Dios nos ama tanto que nos advierte de los peligros. Entonces nos dice, no nos está diciendo Dios que te perseguirá a tus hijos porque tú pecaste y bla, 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 no. Dios observa con dolor de padre que el pecado no confesado, el pecado oculto, tiene la capacidad de transmitirse. Así como las enfermedades genéticas se heredan, pues las espirituales también. Y es curioso porque en el campo físico lo entendemos perfectamente, no nos tiene ni que explicar, ¿no? Tú vas con un doctor y lo primero que te empieza a hacer en tu historia clínica es, tienes antecedentes de diabetes, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelito, de cáncer, de infartos, porque si tienes, tú vas a tener más propensión a tener diabetes, a sufrir de un infarto. Eso les da una guía a los doctores, ¿no? Un norte, como decimos. Y en lo espiritual es igual. En lo espiritual también se hereda. Y más fuerte. Lo que pasa es que no vemos el campo espiritual cómo actúa. Pero es mucho más activo lo espiritual, el campo espiritual, que el físico, que el material, de verdad. O sea, si yo rezo ahorita por mi hijo que está en China, mi oración le llega. Le llega. Y no por magia. Tenemos un Dios que recoge mis oraciones y las lleva a mi hijo. Y están actuando esas oraciones, ¿no? Entonces, pero como no lo vemos, no lo entendemos. Por eso estos sacerdotes, que agradecemos infinitamente, se den el tiempo de explicarnos, ¿no? Todo lo que pasa. Los pecados familiares, dice el Padre, no son solo temas psicológicos o traumas emocionales que se repiten por imitación, que puede pasar, por supuesto, o por dinámica familiar. Los pecados familiares, especialmente los que involucran pecados graves, pueden convertirse en puertas espirituales. ¿Qué es un pecado grave? Pues un pecado mortal. Hay 4 faltas, nos explicaban a nosotros los sacerdotes, exorcistas, muy graves, de los más graves para Dios, que se heredan, ¿no? Todos los pecados son malos, pero hay unos especialmente ofensivos para Dios, ¿no? El de sangre, o sea, cuando hay un asesinato, un aborto, el sexo aberrante, ahora con los transgéneros, con estas orgías o con violaciones, tratos con el ocultismo, es terrible para Dios el trato con el ocultismo, y la explotación a la viuda o al huérfano. Eso es muy, muy grave para Dios. Y estamos abriendo puertas espirituales. Dice el Padre, pensemos por ejemplo en el caso de un aborto que nadie sabe, o una infidelidad que se ocultó por décadas, lo que llamamos taras, ¿no? Lo que les acabo de decir. Este pecado quedó como una herida abierta en la familia, y las heridas abiertas atraen infección en el plano espiritual. Esa herida abierta puede convertirse en el punto de acceso para el enemigo, o sea, lo que llamamos abrir puertas. No porque Dios lo permita, así con total indiferencia, por supuesto que no, sino porque el pecado oculto rechaza voluntariamente la cobertura de Dios. O sea, nos quedamos desprotegidos, rechazamos la cobertura de Dios. Cuando llevamos algo a la luz, cuando pedimos perdón, ahora sí permitimos a Dios entrar en esa área. Pero cuando no lo hacemos, cerramos la puerta a la gracia de Dios en esa área específica. No estamos diciendo que Dios no va a actuar en tu vida, que ya no hay gracia. No. En esa área que quedó abierta, que quedó inconclusa,
pues le estamos cerrando la gracia a ese pecado, ¿no? Quedó abierto. Y cualquier área en donde la gracia de Dios no tiene acceso, es un área donde el enemigo puede trabajar. Créanme que hay infinidad de testimonios en donde vemos por qué siempre a veces hay escasez económica, más que uno trabaja, por más que uno le echa ganas, años, a veces una vida entera, y no pudimos levantarnos de las crisis y estar, como decimos en México, con la soga al cuello y batallar día tras día y no tener ese desahogo, ¿no?, económico para vivir un poco tranquilos. Eso por la parte económica. O la salud, enfermos, recurrentemente estoy enferma yo, mi familia, o la enfermedad, ya saben, ¿no?, a todo lo que da. Y a veces, como les decía yo, de difícil diagnóstico, accidentes muy similares en todas las generaciones, o de muertes tempranas, o de suicidios, o de divorcios, ¿no? En esta familia, ¿cómo hay divorcios? O sea, hay muchas cosas, y yo les quiero decir, bueno, esto no nada más me ha tocado a mí como testimonio, sino muchos casos que he visto. Los sacerdotes te pueden contar infinidad de testimonios de gente que llegan con ellos y en cuanto hacen esas oraciones, se acaba. Como que cortan, de verdad. Algún día o pronto les contaré yo también mi testimonio. Por eso creo tanto en esto, ¿no? Porque pareciera arte de magia y no es magia. Es que Dios dice en Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando uno recurre a la gracia que Dios tiene para ti y y conocemos cómo actúa el otro y le cerramos esas puertas, pues ya estamos del otro lado, ¿no? No hay que dejar ni una rendija abierta al enemigo. Recuerden que el demonio no nos asusta nada más apareciéndose, no sé, como sombras o haciendo ruidos en la casa, eso es lo de menos. Como más actúa y como más te ataca, es en la salud, en la economía, en la salud, en la economía y en los afectos. Y no vamos a ni siquiera pensar que es un ataque del enemigo, ¿no? Si nos está yendo mal económicamente o si estamos enfermos. Que ojo, no quiero decir que todo sea por culpa del demonio, pero sí que todo lo que mata, roba, destruye, viene del enemigo. Así, no lo digo yo, lo dice Juan. En el Evangelio de San Juan vemos, en San Juan 10 vemos, todo lo que roba, mata, destruye, es obra del enemigo. El ladrón viene a matar, robar y destruir. Y Cristo lo que quiere es que tengas vida y vida en abundancia. Eso es todo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, bueno, la oración que hagas hoy puede sanar tanto a tus ancestros como a tus descendientes, hijos, nietos, incluso a los que no han nacido. Fíjense qué importante, ¿no? En Gálatas 3:13 dije que iba a tener sustento teológico y en base a la Biblia, y eso lo dice el Padre Ángel. Entonces nos dice que en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. O sea, la redención que Cristo ofrece no es solo individual, para nada, sino generacional. Pero esa redención necesita ser apropiada conscientemente. O sea, necesita ser reclamada, necesita ser declarada. Dios no va a forzar la liberación de tu linaje sin tu consentimiento, sin tu participación, porque Él respeta la libertad humana. Así, simplemente. Así que por eso necesitas tú, como parte viva de este árbol familiar, ponerte de rodillas y decir, Señor, vengo a reclamar lo que Cristo ya pagó por mí y por mi familia. Esto es lo que en teología llamamos la oración de ruptura generacional. ¿Cómo funciona? No es varita mágica, no es magia,
no es superstición, no es un ritual vacío, es un acto de fe profundamente fundamentado en la palabra de Dios. Y necesita hacer ciertos movimientos. El primer movimiento se le llama el reconocimiento. O sea, reconocer ya sea el pecado grave que venimos arrastrando en la familia, que no se habla, que es un tabú casi, pero que sabemos, ¿no? Los típicos secretos a voces y ahí están. Entonces, hay que reconocerlo y antes de romper algo, hay que nombrarlo. El secreto tiene poder en la oscuridad, así que sacarlo a la luz, aunque sea solo delante de Dios. Yo no digo que vayas con todo mundo a decirle, oye, es que mi familia hizo esto, mi papá y mi abuelo. No se trata de sacar los trapos sucios al sol, ¿no? Pero sí con Dios. Con Dios sí. Entonces, ya estando delante de Dios en oración, y no necesitas detalles, Laura, es que yo no sé exactamente, oí por ahí que mi abuelo había hecho que esto. No necesitas detalles, no necesitas conocer todo tal cual como pasó, ni testigos, ni nada de esto. Dios lo sabe perfectamente. Entonces di, Señor, yo reconozco que en mi familia ha habido pecados que no fueron confesados, secretos que crearon heridas, acuerdos con fuerzas que no son de ti. O sea, pactaron con lo oculto, con fuerzas que no son de ti. Eso, y si no sabes, a lo mejor tú me estás oyendo y dices, Laura, pues yo no, en mi familia yo nunca he escuchado que haya nada oculto, ni nada secreto, y ya les contaré luego yo mi testimonio, pero ni sabemos, es que no sabemos. ¿Qué vas a saber que hizo tu bisabuelo? ¿Qué vas a saber? Muchas cosas no las sabemos. Entonces valdría la pena hacerlo sabiendo que hay algo fuerte, escondido, o aunque yo no sepa qué hubo escondido o qué hicieron mal, mira, seguramente hubo pecados y hay que pedir perdón por todo. Entonces, yo vengo hoy en el nombre de Jesús a traer todo eso a la luz. Esa valentía de nombrarlo ya es un movimiento poderoso en el plano espiritual, dice el Padre Ángel. El segundo movimiento es el arrepentimiento vicario. ¿Y por qué vicario? Dice, este es quizás el concepto más poderoso y menos conocido en toda la teología de la liberación generacional. El arrepentimiento vicario significa arrepentirte en nombre de alguien que no puede arrepentirse, ya sea porque está incapacitado, porque ya murió, porque no tiene esa conciencia de lo que hizo y dice, yo no necesito confesarme de nada o decir nada, para mí no estuvo mal, en fin. Y vamos a ver cómo en Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Ven? Palabra de Dios. Nehemías no lo hizo personalmente, pero se identifica con su linaje. O sea, él no hizo el pecado, pero se da cuenta que en su linaje hubo pecado. Y él pide perdón a Dios por ellos y por mí, por mi familia. Se pone delante de Dios como su representante, ¿no?, de la familia y dice, lo que ellos hicieron, yo lo traigo ante ti, Señor. Lo reconozco, me arrepiento. Y me arrepiento en su nombre. Y pues tenemos que hacerlo. Ahora, tú puedes decir, Señor, en nombre de mis antepasados que pecaron y no tuvieron oportunidad de arrepentirse, yo me arrepiento. Yo traigo esos pecados a la cruz de Cristo. Yo pido que la sangre de Jesús cubra esa herida en mi linaje. El tercer movimiento es la declaración de ruptura. Una vez que has reconocido y te has arrepentido, viene el momento de declarar la ruptura.
La autoridad espiritual no se ejerce a gritos, con volumen, yo te ordeno, yo pido, no. Así no. Con calma, con fe, con convicción, puedes declararlo en voz alta. En el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, yo declaro que toda atadura generacional en mi linaje queda rota hoy. Todo vínculo establecido por mis antepasados con fuerzas que no son de Dios queda disuelto por la sangre de Cristo. Todo secreto que ha servido como puerta espiritual en mi familia queda expuesto a la luz de Dios. Ya no hay secretos. Y cerrado para siempre. Declaro que la misericordia de Dios es más grande que la historia de mi familia. Y declaro que mis hijos y los hijos de mis hijos heredarán bendición, no maldición. Heredarán libertad, no atadura, verdad y no secreto. Amén. El Padre Ángel nos dice que esta declaración hecha con fe genuina, no nada más ahí como periquito recitando, respaldada por el arrepentimiento y la confianza en la obra de Cristo, hace temblar al infierno. Vale la pena, de verdad, se los digo, cómo Dios nos ama tanto y nos da tantos recursos para poder cortar todo lo que nos hace daño, cerrarle la puerta al enemigo completamente. Cuarto movimiento, la santificación del árbol familiar. Establecer una nueva herencia espiritual. Ya acabamos con lo otro, vamos a establecer una nueva. Vamos a romper las ataduras pesadas, que eso es vital. Pero Dios no quiere dejarnos simplemente, bueno, ya limpiamos, ya se acabó, ya se cortó, vámonos. También la Biblia nos advierte que la casa que se encuentra recién barrida, arreglada, vacía, si no la habita el Espíritu Santo, si no la habita o no la llenas de oración y de sacramentos, vienen 7 peores que el primero. Entonces, es vital llenar esto que acabamos de limpiar y no ser completamente libres de que ya quedé libre, ya no hago nada. No, hay que llenarla de algo nuevo. Dios quiere darte luz donde había oscuridad, verdad donde había secreto y gracia donde había vergüenza. Y esto se logra a través de 3 tradiciones espirituales. La primera, oración familiar regular. No tienen que ser las grandes letanías y grandes oraciones. No, se está estableciendo una cobertura espiritual, ¿ok? La segunda es la cultura de la verdad. Hay que enseñarles a tus hijos que delante de Dios todo puede ser llevado a la luz y sanado. La tercera es la bendición generacional. Y esta bendición es activa. Hay algo extraordinariamente poderoso en bendecir verbalmente a los hijos. Hijo, sobre tu vida declaro la bendición de Dios. Sobre ti declaro salud, prosperidad espiritual, matrimonio bendecido y propósito cumplido. Las palabras de los padres sobre los hijos tienen un peso espiritual que la psicología moderna apenas está comenzando a comprender, pero que la Biblia la conoce desde siempre. Fíjate bien, es muy importante todo esto que nos comparte el Padre Ángel Espinosa. Si tienes un sacerdote que te pueda hacer una oración de corte generacional, un sacerdote que entienda del tema. Como dije al principio, no todos los sacerdotes comprenden este tema. Los que más lo entienden son los sacerdotes exorcistas, pero hay muchos que también lo entienden, otros que no. Te van a decir, no, eso no pasa. Pues ya este Padre Ángel y varios sacerdotes más nos han dicho cómo han visto grandes avances y grandes cortes en las familias que se han acercado a hacer esto,
y cómo cambia su vida radicalmente de todo lo que venían sufriendo y padeciendo. Entonces vale la pena ir con un sacerdote a que te haga esta oración. Si no tienes o si no encuentras un sacerdote, ya nos dio este recurso maravilloso el Padre Ángel de qué decir y cómo decirlo, y con sustento teológico, porque así nos lo enseña la Biblia. Y por último dice, la cadena termina contigo, pero la bendición comienza contigo. Vamos haciendo esto que nos dice el Padre, y algo muy importante también. Además de bendecir a los hijos, hay que pedirles perdón por todas las veces que les hemos deseado mal o los hemos maldecido. O sea, uno va a decir, Laura, ¿qué papá maldice a su hijo, por favor? ¿O qué papá le desea el mal a su hijo? Normalmente no. Pero sí que lo hemos hecho muchas veces, estoy segura, todos los padres del mundo, cuando a veces estamos enojados y decimos cosas como, no me haces caso, ándale pues, ve a ese lugar y vas a ver cómo te va a ir. El vas a ver cómo te va a ir, es decir, te ver muy mal y te vas a dar cuenta que tenía razón. Y eso, dicen los sacerdotes, es una maldición. Le estás diciendo, tú ve y como me estás desobedeciendo te va a ir mal. Y las palabras de los papás tienen un poder enorme. Entonces, hay que pedir perdón a nuestros hijos. Y hay que tener cuidado con lo que decimos. Entonces hay que decirles, hijo, perdóname. Si consciente o inconscientemente he proferido palabras que no sean de bendición en tu vida, perdóname, porque con eso se corta. Entonces, vale la pena. No, Laura, yo no recuerdo, mira, no pasa nada que lo digamos, y sí pueden ganar mucho. Y bendecirlos siempre, bendecir a nuestros hijos todos los días, bendecir a nuestra familia, bendecir a nuestros enemigos, ponerlos en sintonía de Dios y no del otro, bendiciéndolo. Señor, bendice a este hombre que hace tanto daño para que ya no haga daño, bendícelo, siempre que salgan de nuestras palabras y de nuestra boca palabras de bendición y no de maldición. Hay que consagrar nuestro hogar. Si podemos entronizarlo al Sagrado Corazón de Jesús sería maravilloso, pero hay que bendecirlo, hay que consagrarlo. Hay que pedirle al Espíritu Santo que llene cada rincón de nuestro hogar y hay que ponerlo bajo la autoridad del nombre de Jesús. Todo esto yo siempre lo recomiendo por medio de nuestra Santísima Madre, que es especialista en decorar nuestras peticiones, que son imperfectas, pues a veces no son agradables como las presentamos. Nosotros somos imperfectos, somos naturaleza caída. Por más que la queramos decorar bonita la petición, pues no nos queda, ¿no? Como el campesino que puede, con toda su buena intención, darle su mejor cosecha al rey, pero va llena de tierra, de polvo, de algunos gusanos, sucio, algunos ya pasados, pero se lo da a la Virgen y la Virgen se encarga de quitar lo que nos sirve, de quitar los gusanos, de lavarlos, de presentarlos preciosos, lavados en una bandeja de plata hermosa. Entonces, qué agradable es al Rey ese regalo, ¿no? Esa petición, ese ofrecimiento. Entonces, todo por medio de nuestra Santísima Madre. Algo muy importante que quiero decir antes de irme, dando este programa en otro canal, me preguntaban que si la infidelidad es un pecado grave y si contamina al cónyuge. Sí contamina al cónyuge. Como dije, la alianza espiritual nos hace, dejamos de ser dos para ser uno solo, y los espíritus en el acto, cuando se consuma el matrimonio, cuando tenemos estas relaciones sexuales, estas relaciones íntimas con nuestro esposo, pues él ya trae un espíritu contaminado por la otra persona. Sí se contamina. Hay que orar, hay que rezar. Se gana más orando de rodillas ante el Santísimo, haciendo oraciones, mandándole decir misas, y también contamina a nuestra familia, por supuesto. Entonces hay que dar la batalla espiritual, es una batalla espiritual, no es contra tu esposo o contra tu esposa, es espiritual. Y el enemigo quiere acabar con tu familia, no lo vamos a permitir, y vamos a ganar más de rodillas ante el Santísimo que peleando al marido. Y deja esa, porque así no ganamos nada.
pero la oración todo lo puede. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Se me acaba el tiempo, pues que tengan un lindo y bendecido fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarme, que Dios los bendiga y pues nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.